modesto punto de vista. Uno de esos aspectos que creo es muy interesante, es que a diferencia de otros proyectos que parten exclusivamente de las recetas de los técnicos, este parte de la experiencia de la sociedad, desde abajo hacia arriba. Y creo que eso es muy saludable, porque en materia de desarrollo y cohesión social, lo importante no es lo que se dice, sino lo que la gente vive cotidianamente. Otro aspecto más saludable aún es que la iniciativa es de diálogo entre los gobernantes, el sistema político, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, y no se basa en discursos. Por cierto, no todos los discursos son aburridos, muchos son brillantes y convincentes, pero aún así, solo con discursos no alcanza. Estamos en una época de concretar propuestas. A veces se nos acusa de un cierto aumento de nuestro pragmatismo, pero como médico sé que no se puede perder el tiempo en situaciones extremas. Hay que hacer un diagnóstico positivo y preciso de la situación para establecer las terapéuticas adecuadas. Por lo tanto, esta intervención no será un discurso. Intentará ser apenas una breve y tal vez provocativa introducción al diálogo. Y espero que alguna de las respuestas, por lo menos que tú me planteabas, Augusto, las responda en mi discurso, y si no, intentaré hacerlo a posteriori. Amigas y amigos, la invitación a este encuentro tiene un título muy sugestivo. Es América Latina después de la crisis, la agenda política y social para la reconstrucción. Pero sucede, y ustedes lo saben muy bien, por cierto, que Latinoamérica ha tenido tantas crisis, tantas agendas y tantas reconstrucciones, que alguien podría preguntar a cuál de ellas me voy a referir. Pero créanme, desde nuestro punto de vista, cualquiera de ellas, cualquiera de esas crisis, forma parte de una misma historia, un pasado que no ha sido fácil y respecto al cual de nada sirve quejarse o repartir culpas. Y aquí hago un breve paréntesis. Los latinoamericanos nos hemos ganado el concepto que tienen nuestros hermanos de otras partes del mundo, que Latinoamérica vive permanentemente de siesta y de fiesta, cosa que no es verdad. Los latinoamericanos hemos trabajado muy duros para enfrentar situaciones muy difíciles. A veces hemos tenido éxito y a veces no. Esta es una realidad. Latinoamérica ha trabajado muy duro para salir de una situación de inequidad social y de desigualdad más marcada que en otras regiones del mundo. Lo segundo que también es cierto es que los latinoamericanos nos acostumbramos a la doctrina del quejismo, si se puede utilizar ese término, y no sé cuál es la traducción en inglés. Digamos, a la doctrina de la queja y de echarle la culpa de todos nuestros males, que los tenemos, es cierto, al imperio de turno. Y nunca asumimos la autocrítica de medir y visualizar cuál es nuestra parte en estos males que vivimos.
A lo largo de la historia de Latinoamérica, la culpa de los males que teníamos fueron del imperio de turno. De Portugal, de España, de Gran Bretaña, de Inglaterra, de Estados Unidos. Y créanme que, sin duda, parte de la culpa la tuvo el imperio de turno de la situación que vive Latinoamérica. Pero también debemos reconocer que los latinoamericanos no fuimos capaces de elaborar un proyecto político para que los latinoamericanos viviéramos mejor, que tuviéramos una mejor calidad de vida. Por omisión, por incapacidad intelectual, o vaya a saber por qué, y nos ponemos dentro de este contexto, no lo miramos desde afuera, sino de adentro, debemos de asumir de una buena vez por todas la responsabilidad y la autocrítica de decirnos, bueno, es tiempo que elaboremos un proyecto político para que los latinoamericanos vivamos mejor. Y esta responsabilidad de nosotros, en primer lugar, de los latinoamericanos. Por tanto, reitero, tenemos un pasado complejo, que no ha sido fácil, y respecto al cual de nada sirve quejarse o repartir culpas. Y esa fue una historia que nos trajo hasta el presente, y tal vez aquí entonces está la crisis a la que refiere la convocatoria a este diálogo, la crisis económica internacional que estalló en septiembre de 2008. Y a esto es lo que vamos a hacer entonces referencia. Aunque esta crisis, esta última, no fue casual ni repentina, lo cierto es que aún no sabemos demasiado sobre sus causas profundas. Parecería, reitero desde nuestro modesto punto de vista, que el capitalismo se enloqueció y no hay a quien culpar de esta locura. Parecería que el mundo se transformó en un manicomio dirigido por sus propios enfermos. Y esto es un reto para todos nosotros, políticos, intelectuales, filósofos, la academia, desentrañar todos estos misterios que rodean a la última crisis a nivel internacional. Tampoco nos atrevemos a dimensionar su profundidad y alcance, ni siquiera su duración. Se dice que lo peor ya pasó, hay quien lo dice, hay otros que dicen que podríamos estar peor, otros que estamos mejor, pero no tanto, que podríamos estar mejor. En fin, decía John Kenneth Galbraith, que ustedes saben, economista, diplomático, escritor y periodista de origen canadiense que vivió casi un siglo, 98 años, desde 1908 a 2006. Él decía, refiriéndose a su condición de economista, él decía que algunos economistas, entre los que él se incluía, no tenían ni idea de lo que pasaba y que otros no sabían siquiera eso. Pero entre tanta incertidumbre, creo que algunas cosas están claras. Y para llegar a un diagnóstico ajustado tenemos que ir aclarando las cosas, las situaciones. Primero, a diferencia de crisis anteriores, la de septiembre de 2008 no tuvo como epicentro a los países emergentes. Surgió en los países centrales. Reitero, no es una queja ni un reproche, es un dato de la realidad. 2. También es un dato de la realidad que aunque nuestros países latinoamericanos no fueron, entre comillas, culpables de la crisis, también han sufrido sus consecuencias. Algunos más, otros menos, pero ninguno ha sido inmune a la misma. En el caso de Uruguay, si la crisis no impactó más duramente, realmente no fue un golpe duro para Uruguay esta crisis,
la pudimos sobrellevar bastante bien. Si así fue porque desde 2005 veníamos perfeccionando nuestro marco institucional, realizando reformas estructurales, consolidando la estabilidad macroeconómica, despejando el horizonte de amortizaciones de deuda pública, promoviendo inversiones, sobre todo hacia el sector productivo, incluyendo los servicios, por cierto, dentro del sector productivo, creciendo económicamente y fortaleciendo la red de protección social. Si ustedes me piden que brevemente defina esta ecuación con dos términos, yo diría que apostamos al crecimiento económico con justicia social. Y ello nos permitió no solo amortiguar los efectos de la crisis, sino que también durante el año 2009, como consecuencia, creemos nosotros, del prudente manejo fiscal de los años anteriores, pudimos destinar recursos para implementar medidas de apoyo al sector productivo y al empleo. Apostamos al empleo decente como la mejor política social que podíamos llevar adelante. Generar puestos de trabajo decente para nuestra gente. Llegamos al gobierno con una desocupación bruta de un 13%. Más adelante vamos a ver en qué situación nos encontramos en este momento. B. La economía creció en el año 2009, Uruguay no entró en recesión, la economía creció un 2%. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, Uruguay fue uno de los pocos países de la región cuya economía creció durante el año 2009. Fue un crecimiento modesto respecto al registrado en años anteriores, promedialmente 6,7 a 7% anual entre 2004 y 2008, por encima del promedio de la región en cada uno de esos años. Pero modesto, pero crecimiento al fin en un contexto internacional muy complicado. Otros países lamentablemente registraron porcentajes menores y hasta negativos en la región. C. La deuda pública bruta, y acá tengo que hacer un alto también y expresar mi reconocimiento a queridos colegas, conciudadanos uruguayos, el caso de Teneri, que está aquí presente, es uno, por el excelente manejo profesional del tema de la deuda externa uruguaya. Apostamos fuertemente a que este tema no se manejara de manera política, sino de manera profesional. Y reconozco, Carlos, la brillante tarea y el esfuerzo que ustedes realizaron aquí con respecto a este tema. Y así fue que la deuda pública bruta se ubicó en el 65% del PBI, porcentaje similar al del año 2007, en plena crisis, y 32 puntos menos que el que se registraba cuando asumimos el gobierno. Era, cuando llegamos al gobierno, de un 100%. En el año 2009 fue de un 69%. Y la deuda pública neta fue del 31% del PBI y en el 2004 era del 66% del PBI. Y al cerrar el año 2009, las reservas internacionales de Uruguay ascendían a 8.027 millones de dólares, 26% del PBI. Cuando llegamos al gobierno, no quiero equivocarme, tú me ayudas, Carlos, estaba en 600 o 800 millones la reserva o algo más, ¿no? No existía.
y en 5 años, y con crisis en el 2009, llegamos a estos niveles.